Como sabéis los que conocéis la Biblia, en el libro de Jueces se nos narra la vida de Sansón, aquel hombre a quien Dios otorgó por medio de su Santo Espíritu una fuerza especial. Y en esa vida hay un episodio, se nos narra, en donde Sansón mató a un león, lo dejó allí, y después de un tiempo, pasando cerca del cadáver de aquel león, encontró que en su interior, en el cadáver, un enjambre de abejas había hecho un panal. Y Sansón se acercó y cogió miel de aquel panal. Y aquello le sirvió para proponer un enigma a unos filisteos que fueron a su banquete de boda, enigma que no pudieron descifrar más que cuando la esposa se lo dijo. En ese enigma, entre otras cosas, Sansón dijo que del fuerte salió dulzura. Nosotros estamos analizando el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, y ahí tenemos también un enigma, al menos en principio podría parecer un enigma, cuando leímos el día anterior o la vez anterior el versículo 10, pero un enigma también que sucedió con un león, con mayúscula, pero que está muy claramente explicado y que de él se obtienen pues conclusiones consoladoras y maravillosas. Como sabéis, el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis se le llama el león de la tribu de Judá. Y hemos estado viendo en el versículo 10 que Dios quiso quebrantarlo. Y explicamos que ese querer expresaba no solamente querer, sino ansia. Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, deseo por eso. Y decíamos, ¿eso cómo es? Ese es el enigma. Y que tenía que poner su vida en expiación. Pero luego, a continuación, en el versículo 10 y en el 11 y en el 12 que sigue, el profeta nos dice o nos muestra las consecuencias que aclaran ese, en principio, aparente enigma. Y dice que el Señor verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, etc. Así que no es un enigma para nosotros. La esencia de todo el capítulo 53 del libro del profeta Isaías es que por la muerte de Cristo muchos serían llevados a la vida y que no hay posibilidad de vida si no es por medio del quebrantamiento y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Aunque esos sufrimientos fueran llevados a cabo, fueran promovidos por el mismo Dios, ya no hay lugar para decir por qué, porque vemos los resultados de aquello. Y además, en contraste con Sansón, que Sansón, cuando se acercó al león muerto, quebrantó la ley de Dios que prohibía eso. En contraste con Sansón, los que ahora se acercan, nos acercamos al león resucitado, a Cristo resucitado, no quebrantamos ninguna ley de Dios, sino al contrario, lo hacemos en toda justicia y sin temor al castigo. Bueno, pues vamos a seguir hoy con el versículo 10 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. El día anterior nos detuvimos en la palabra linaje. Una de las consecuencias de la obra de Cristo es que vería linaje. Y estuvimos hablando acerca del linaje o la descendencia de Cristo. Dijimos, y lo resumo rápidamente, que esa descendencia la tenía por compra. La había comprado. Y la había comprado al precio de su propia sangre. Era para el Señor la perla preciosa, como un mercader que vendió todo lo que tenía y puso todo lo que tenía para comprar a su descendencia, la perla preciosa. Dijimos también que ese linaje lo tenía por el pacto eterno, que hubo un pacto eterno en donde Dios el Padre daría ese linaje, los elegidos, se lo daría al Hijo, y ese Hijo le daría una nueva vida por la fe en Él. Y entonces ese linaje tendría una nueva relación con Él, estarían injertados en Él y un día estarían con Él resucitados. Así que hablamos del linaje, del privilegio de ese linaje y también de la gran obligación que tienen todos los que se llaman de ese linaje de Cristo. Privilegio por esto que acabo de decir, bajo el cuidado de Cristo, por ser coherederos con Cristo, por tener una salvación garantizada, pero también obligación o responsabilidad, porque hemos de hacer todo lo posible por no deshonrar el nombre de Cristo. Ese es el linaje. Y creo que también dijimos, y si no lo digo ahora o lo recalco, que ese linaje
es un linaje especial, nos dice la Escritura, el apóstol Pedro, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un linaje especial. Cristo no tiene a nadie en su linaje que sea un rebelde, que siga siendo un pecador. No pertenece a su linaje, porque Cristo ha de ser el primogénito entre muchos hermanos y todos hemos de crecer a su semejanza. El linaje es para eso, para que todos crezcamos a su imagen. Así que Cristo murió, verá linaje, y ese linaje es tal que, como dice el versículo 11, Él lo verá y quedará satisfecho. Así que ya está recordado lo que veíamos el día anterior. Leemos ahora a partir del versículo 10 y hasta el 12 y pedimos la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios ahí. Con todo eso, hace referencia a lo que dijo antes, que Cristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero a pesar de eso, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Ese es el enigma. ¿Y esto por qué? Y ahora se explica. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿No tiene Cristo un linaje de hijos rebeldes, como sucede con algunos padres que no están satisfechos con sus hijos, sino que más bien lo que están viendo es siempre una carga, siempre un problema con ellos? Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, otra vez se repite, y orado por los transgresores. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, tú que eres el Padre de los espíritus y que conoces nuestros espíritus y nuestros corazones, cómo estamos ahora ante tu presencia, a ti nos dirigimos, pidiendo perdón porque quizás ahora mismo o dentro de un momento vendrán a nuestras mentes y a nuestros corazones cosas que nos harán no estar pendientes de ti, de tu palabra y no estar adorándote en espíritu y en verdad. Te pedimos perdón por esa debilidad nuestra y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pues supla todo lo que falta a esta debilidad que reconocemos. Somos insuficientes para poder explicar bien tu palabra, para poder expresar lo que tú nos muestras en ella y para poder interiorizar también lo que tú nos dices en ella, en este caso, lo que tiene que ver con la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero tú eres un Dios de gloria y tú puedes glorificarte en tus hijos, dándonos a nosotros todo aquello que carecemos y que necesitamos. Y eso es lo que te pedimos en esta mañana, que tú seas glorificado no solamente en el transcurso de este culto, sino también por nuestras vidas durante todos los días, porque los súbditos de un rey que muestran la riqueza y la gloria de ese rey, glorifican así también a su rey. Y tú no solamente eres nuestro rey, sino eres nuestro Padre, y tu Hijo es nuestro Redentor, que pagó para que eso fuera posible, y tu Santo Espíritu es el que nos puede hacer que en nosotros eso sea posible. Así que nos acercamos a ti, por un mismo Espíritu y por medio de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos estas bendiciones para la gloria de tu nombre. Amén. Así que, en relación con el versículo 10, en donde evidentemente el profeta habla de la resurrección de Cristo, no lo hace de forma explícita, pero está claro que habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Más bien quizás creo que no lo hace porque lo que está intentando establecer es el contraste entre el estado de humillación y de padecimiento del Señor Jesucristo y el estado nuevo de exaltación y en gloria.
no dice cómo el Señor pasó de una condición a otra, como tenemos luego más detallado en los Evangelios, sino que está estableciendo el contraste, pero creo que se ve claramente que se está hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y en este estado exaltado nos vamos a detener en dos palabras que hemos leído. En el versículo 10 dice que después de haber puesto su vida en expiación por el pecado, cosa que ya ha sucedido, verá linaje y vivirá por largos días. Así que nos vamos a detener en esos dos aspectos que son muy sencillos, pero de los cuales podemos obtener un gran consuelo para nuestras vidas. Como he comenzado diciendo al principio, deben servir para levantar nuestros corazones, que muchas veces están demasiado caídos. Así que ver y vivir. Aquel que murió por nosotros, aquel que hizo expiación por nuestros pecados, ve y vive. Así que, en primer lugar, a Cristo se le promete, porque esto es una promesa, ¿verdad?, del Padre, que verá linaje. O lo que es lo mismo, Cristo actualmente está viendo su linaje. Después que pusiera su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Por tanto, ahora está viendo linaje. Así que la descendencia de Cristo no está huérfana. El mismo Cristo lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá a vosotros, ¿verdad? Así que no es una descendencia huérfana, como sucede, por desgracia, con algunos niños que se quedan huérfanos cuando son pequeños y tienen que sufrir muchas cosas a causa de esa orfandad. El linaje de Cristo no es un linaje huérfano, no está sujeto a incertidumbre, no os dejaré huérfanos. Y esto tiene que servir, repito, de gran consuelo para nosotros. Nosotros no vemos a Cristo físicamente, nos dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? ¿Pero lo vemos o no lo vemos? Y en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que ahora vemos a aquel que padeció tanto coronado de gloria y de honra. Es decir, no lo vemos físicamente porque nuestros ojos no están capacitados para ello, pero sí vemos por los ojos de la fe que Cristo está ahora exaltado y coronado de gloria y de honra. Y si creemos eso, creemos que Él vive y creemos que Él mira y ve su linaje y, entre otras cosas, lo mira y lo ve para cuidarlo y para perfeccionarlo. ¿Vale? El Señor nos ve para cuidarnos y para perfeccionarnos. También dijo, os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que verá linaje es una promesa del Padre. Y ahora pregunto, ¿y el Padre cumple sus promesas o no las cumple? Y decimos, claro que sí. Y las promesas todas se cumplen en Cristo, en Él todas son sí y amén. Luego, esta promesa es cierta, no podemos dudar de ella. Hemos de tener seguridad de que seguimos siendo bien vistos por el Señor y hemos de tener el consuelo de que nos ve y nos mira. Y esto es esencial. Nuestras mentes tienen una gran influencia sobre nuestros espíritus y nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Y no es lo mismo que pensemos algo que veamos, sea una cosa o sea una persona. Hay un refrán que todos conocéis que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero ¿cómo está Cristo ahora exaltado? Y decimos, pues no está en el cielo recordando lo que le pasó cuando estuvo en esta tierra, ni recordando cómo el mundo trató y cómo trataría a lo suyo, ni imaginando lo que le puede pasar a lo suyo. Eso ya sería suficiente para conmover su corazón, ¿verdad? Igual que a nosotros nos sucede. Si alguna vez pensamos, nos llega una noticia de algún hermano que le ha sucedido algo, o de algún familiar, o de alguna persona, algún conocido, algún vecino, y no lo vemos, sentimos un poco aquello que habrá sucedido, que haya sucedido, pero no es lo mismo que si lo tuviéramos presente, ¿verdad? Nos podemos imaginar cosas, pero una cosa es nuestra imaginación o nuestra mente y otra cosa es verlo. Y repito, Cristo no está recordando en el cielo cómo el mundo lo trató y cómo estaría tratando a lo suyo, a los cuales dijo que el mundo también aborrecería. Dice la carta a los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y cómo es el corazón de Cristo ahora en el cielo? Hay un libro que os he traído, por si a alguno le interesa, tiene este título, El corazón de Cristo. Es un libro de Editorial Peregrino de Thomas Gooding, un antiguo escritor muy importante,
Y ahí se nos habla del corazón de Cristo. Pero yo digo algunas cosas. En Mateo capítulo 14, versículo 14, se nos dice que Cristo vio una gran multitud, vio, y tuvo compasión de ellos como de ovejas que no tienen pastor. En otro pasaje se nos dice que al ver las multitudes desamparadas y dispersas, tuvo compasión y sanó a los enfermos. En otro pasaje se nos dice que en una ocasión se le acercó María, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro ya estaba sepultado, y que él, al verla llorando, y a los que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Así que así fue el corazón de Cristo cuando estaba en la tierra, simplemente viendo en unos casos a las multitudes y en otro caso a personas que le eran muy allegadas. Y ahora decimos, ¿y cómo será el corazón de Cristo en el cielo? ¿Será distinto el corazón de Cristo en el cielo cuando desde allí nos ve? Cristo no es como los padres que dejan algo a sus hijos y que después, por ley de vida, tienen que dejar a sus hijos y no pueden prever todo lo que sucederá con ellos ni lo que pasará con ellos. Pero el Señor nos ve. En el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, dice una y otra vez, yo conozco. Vais viendo a partir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis y le dice a uno, yo conozco tus obras. Y a otro dice, yo conozco tu tribulación. A otro dice, yo conozco tu pobreza. A otro dice, yo conozco tu arduo trabajo. A otro dice, yo conozco tu paciencia. Y así va diciendo, y conozco tu amor, y conozco tu fe, y conozco tu servicio. Así que Cristo conoce todas las cosas porque las ve y no porque las imagine. Y eso le lleva a compadecerse de los suyos. Cristo no nos da un suministro de gracia y se va y nos deja a nosotros para que hagamos lo que queramos con Él. En la Escritura aparecen muchas imágenes, ¿verdad? Cuando se nos dice que Él pone nuestras lágrimas en su redoma, pues ¿cómo la va a poner si no es porque las ve? Así que ese es Cristo. Y Cristo nos ve, y Cristo puede hacer cosas, y Cristo quiere hacer cosas con su linaje. Así que una promesa del Padre. Cristo ve su linaje. Y esa promesa no está, digamos, sola en la Escritura, sino que se corresponde con muchas otras promesas que se hizo antes a los patriarcas, como prefigurando a Cristo, a la Iglesia también, al mismo Cristo. Hay muchos pasajes, lo tenéis en la guía del culto, que podéis mirar, en donde esta misma promesa que tenemos aquí en Isaías 53 se repite. Por ejemplo, en el Salmo 2, que es un salmo en donde se habla del Señor Jesucristo, Dios el Padre dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es lo mismo. Sí. Pídeme, te daré por herencia las naciones, implica que vería un gran linaje. Y en el libro de Apocalipsis, pues vemos la gran multitud que no se podía contar de personas de todas naciones, tribus, pueblos, lengua y nación, que estaban delante de la presencia del trono y del Cordero, con ropas blancas, con palmas en las manos y bendiciendo a Dios. Así que gran consuelo para nosotros. Y en cuanto a como Iglesia, también hemos de sacar un gran consuelo, porque el linaje que Cristo vería no sería un linaje pequeño. Somos pocos, ¿verdad? Y somos débiles. Pero el linaje de Cristo es un linaje grande. Cristo tiene una familia muy numerosa. Y aunque nosotros, repito, somos pocos y débiles, la Escritura está llena también de casos de personas individuales a veces que llevaban el mensaje del Evangelio, es decir, muy pocas y débiles, pero el Señor nos dice que no menospreciemos el día de las pequeñeces. Y en el libro de Daniel se nos dice que aquella piedra cortada se haría un gran monte. Así que el linaje de Cristo es un linaje abundante. Lot, por ejemplo, estuvo solo en la ciudad de Sodoma, ¿verdad?, y Gomorra, y los habitantes se metían con él y le decían, bueno, vino este extranjero aquí y ahora va a ser el juez de nosotros. Y Elías, al menos públicamente, también estuvo solo, aunque el Señor le dijo que había reservado 7.000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Pero siempre la Iglesia ha sido así.
pocos y débiles, pero con la promesa de que todos seríamos muchos, un gran linaje, el de Cristo. Bueno, pues si Cristo nos ve, y Cristo ve cómo somos y cómo estamos, si el mismo Cristo, Dios, la palabra de Dios nos dice en la carta a los romanos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, si eso mismo es un mandato para nosotros, pues evidentemente habremos de entender que Cristo hace eso también con nosotros, ¿no? No va a ordenar una cosa que no esté en su propio corazón. Así que Cristo se goza con su linaje cuando se goza y llora con su linaje cuando llora. ¿Cuándo se goza Cristo más con su linaje? ¿Y cuándo o por qué llora Cristo más por su linaje? Porque Él ve su linaje. Ante la primera pregunta, el gozo del Señor, el cual debemos procurar y el cual, dice Nehemías, es nuestra fortaleza, el gozo del Señor, no el tuyo, el del Señor es nuestra fortaleza, cuando hacemos que el Señor se goce. Y de forma muy resumida decimos cuando los que son su linaje andan y viven en santidad. Así es cuando Él está plenamente satisfecho del fruto de la aflicción de su alma. ¿Se entiende, verdad? Así que tenemos, por tanto, aquí el mayor aliciente para esforzarnos contra el pecado y para obedecer a Cristo. ¿Y cuál es nuestra mayor desgracia? ¿Cuál es tu mayor desgracia si eres creyente? ¿Qué es lo que más te importa o te preocupa o te duele? Yo digo, un verdadero creyente tiene que decir mi pecado. Esa es mi mayor desgracia. Así que si mi mayor desgracia es mi pecado, para Cristo también nuestra mayor desgracia es nuestro pecado. ¿Y cómo mira Cristo nuestro pecado? Pues pienso que como el padre que tiene un hijo gravemente enfermo. Hemos de entenderlo así. Cuando un padre tiene un hijo gravemente enfermo, no aborrece al hijo, aborrece la enfermedad, ¿verdad? Así que Cristo no responde con ira a nuestro pecado, sino con misericordia a los que son de su linaje. Y esto también tiene que servir en nuestra lucha contra el pecado. Hemos de pensar lo poco o mucho que hacemos en un sentido o en otro sentido al corazón de Cristo con nuestro pecado o con nuestra santidad. Ese es el gran privilegio de que Cristo nos vea. Al mismo tiempo tiene que ser un gran temor para los que no son de su linaje, los cuales quieren seguir escondiéndose como Adán, aunque sea detrás del tronco de un árbol o con unas hojas de higuera. Cristo nos ve, Cristo te ve, te metas donde te metas y haga lo que haga. Pero así como es un gran privilegio para el creyente, es un gran temor, debería ser un gran temor para el incrédulo. Pero no quiero dejar de decir que además de este privilegio tenemos una gran responsabilidad, porque todo creyente dice, como aquel ciego del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo, ¿verdad? Cristo nos ve, ve a su linaje, pero su linaje dice que también ve, ¿verdad? Porque si no, no sería su linaje. Cristo no tiene hijos ciegos. Cristo tiene hijos a los cuales ha dado la vista. ¿Y qué nos dice Cristo a esos hijos a los cuales ha dado la vista? Pues nos dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, sino buscando cada uno lo de los demás y que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que nuestro corazón crezca a la imagen del corazón de Cristo. Por tanto, ahí tenemos nuestra gran responsabilidad, porque nos dice Juan, si alguno ve a su hermano padecer necesidad y no se preocupa de él, pues cómo está el amor de Dios en él, cómo es que Cristo mora en él. Ese no ama a su hermano, ese aborrece a su hermano porque no tiene nada que ver con su hermano. Así que decimos que Cristo nos ve, bendito sea,
y decimos que nosotros vemos, cuidemos entonces nuestra responsabilidad. Esa es la primera palabra que encontramos ahí. Verá su linaje. Empezamos ahora con la segunda, decimos algo. La segunda es vivirá por largos días, vivirá. Esa palabra vivir, ahí vivirá, es, digamos, una forma de hablar. Los expertos dicen que es un hebraísmo, en hebreo, un hebraísmo, porque la expresión que se utiliza aquí no solamente significa una gran cantidad de vida, vida durante mucho tiempo, sino también calidad de vida. Vivirá por largos días, denota extensión en el tiempo, tiene un aspecto cronológico, pero denota también largos días, denota también una clase de vida, una comunión especial, una vida distinta. Y aquí tenemos entonces otra promesa que el Padre hizo a Cristo, promesa que muchos años antes se hizo también a David. Vamos a leer, por ejemplo, en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Antes no hemos leído las promesas que he dicho que hacían referencia a lo de vivir, pero ahora podemos leer una, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Le dice Dios a David. Dios hizo un pacto con David y se acerca a él y le dice, segundo libro Samuel 7, 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el hijo de David, ¿verdad?, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre afirmaré el trono de su reino. Y en el versículo 16 vuelve a repetir, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Es una promesa de Dios a David. Vemos que habla de un trono eterno, de un descendiente que reinaría para siempre. Promesa que David también cita en otros de sus salmos. Evidentemente, David no vivió aquí en la tierra para ver una descendencia suya para siempre, ni para ver un trono eterno. Como todas las personas, fue quitada de en medio. Por tanto, se está haciendo referencia al Señor Jesucristo y es la misma promesa que tenemos aquí en Isaías 53. También, la versión de la Septuaginta da otro sentido a este versículo de Isaías 53, porque dice, verá su linaje, verá su descendencia, que tendrá largos días. Es decir, lo que se habla de la vida de Cristo también puede aplicarse a la vida de su descendencia. Largos días en cuanto a cantidad y largos días en cuanto a calidad. Y las dos cosas están de acuerdo con otros pasajes de la Escritura. Si tenéis abierto el libro de los Salmos, podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 89, Salmo 89, versículo 29. Habla del pacto de Dios con David, el mismo que hemos leído en segundo de Samuel, y en el versículo 29 dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí habla de su descendencia para siempre. Por eso digo que en Isaías 53 se puede entender que él, el mismo Cristo, viviría para siempre o que su descendencia vería su descendencia que sería para siempre. En el versículo 36 de este mismo Salmo vuelve a repetir y dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. De todas formas, entendiendo de una manera o entendiendo de otra, el resultado es el mismo, ¿verdad? Si Cristo es la cabeza y vive largos días con una clase de vida determinada, el cuerpo también vive largos días y también vive con una clase de vida determinada. ¿Vale hasta aquí? Ahora bien, ¿qué clase de vida? Antes de ser su linaje, ¿qué vida es la que vivíamos? Los incrédulos, ¿qué clase de vida es la que viven? Pues creo que se puede aplicar aquellas palabras de Pablo que tenemos en 1 Timoteo, cuando hablando de las viudas que se entregaban a los placeres, decían que viviendo estaban
muertas. La que se entrega a los placeres, dice, viviendo está muerta. Esa es la clase de vida que teníamos antes de ser linaje del Señor. Pero ahora el Señor nos ha traído a la vida, ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Y ahora, si somos su linaje, tenemos otra vida. No solamente tendremos otra vida, sino que tenemos otra vida. No me voy a detener mucho en esto, porque si tenéis abierto, volvemos a Isaías, en el versículo 8, ya nos detuvimos para explicar la primera parte del versículo 8, cuando el profeta dice, su generación, ¿quién la contará? Y ahí hablamos de la generación, que es lo mismo que ahora estamos diciendo del linaje. Así que no me voy a detener ahí mucho, pero sí está claro que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 17, pide al Padre que lo glorifique con la gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuese, y pide también que los suyos sean glorificados y que vean la gloria que Él les había dado. Lo mismo le dice a los que iban de camino de Emaús, que no se habían enterado, y Él les dice, no era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria, así que vivirá por largos días el Señor y los suyos. Hay una traducción alternativa además aquí, volvemos a Isaías 53, porque en algunas versiones, la Biblia de las Américas, por ejemplo, en vez de decir vivirá por largos días, dice prolongará sus días. Así que digo, se puede hacer referencia a Cristo, puede hacer referencia a la descendencia, pero si lo vemos así, como que en vez de vivirá por largos días, como que prolongará sus días, nos podíamos hacer la pregunta, ¿quién prolongará? Verá linaje, prolongará sus días. Y ahí, de acuerdo con otros pasajes de la Escritura, puede entenderse que se hace referencia al mismo Cristo. Cristo prolonga sus días, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El mismo Cristo, como Hijo de Dios eterno, lo hace, pero también puede entenderse, de acuerdo con otros pasajes de la Escritura, que es el Dios el Padre el que lo hace. Si miramos a Cristo como hombre y como mediador, Dios prolongará sus días, se perpetuará su nombre eternamente. Pues sea como sea, esto redunda con la misma aplicación que he dicho anteriormente con respecto a ver. Cristo no va a dejar el cuidado de su familia, de su linaje, en manos de nadie. Cristo vive para siempre, no va a faltar y tendrá el cuidado de su familia. No sucede así hoy día en muchas familias, ¿verdad? Que el cuidado de los hijos está en manos de quien sea, o cuando sea, o a la hora que sea. Cristo vive, Cristo ve, Cristo cuida. ¿Y qué hace Cristo con ese linaje? Pues he dicho antes que Cristo cuida y Cristo perfecciona. El propósito de la expiación es que Cristo tenga un pueblo escogido con Él para siempre. Y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y decimos, ¿cuándo? Pues ya desde el mismo momento en que Cristo nos da la vida. No podemos decir, tendremos larga vida en la eternidad y vida de calidad en la eternidad, cuando aquí no tenemos o no mostramos esa vida que Cristo nos da. El propósito último de Dios es que Cristo tuviera ese pueblo que es obtenido porque Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y ese Cristo, ese pueblo que recibe vida, porque nadie tiene vida de por sí mismo y porque nadie tiene una clase de vida apta para poder andar con Dios. Y es el Cristo exaltado del que proceden estas cosas. Vivirá por largos días. Pero recordaréis que el Señor dijo también, como yo vivo, vosotros también viviréis. Es lo mismo que estoy diciendo. Como yo vivo, ¿cuándo dijo el Señor eso? ¿Cuando estaba aquí o cuando estaba exaltado? Cuando estaba aquí, ¿verdad? Como yo vivo, vosotros también viviréis. Así que son promesas no solamente para la otra vida, sino también para esta vida.
O lo digo de otra manera, no solamente Cristo entró como precursor en el cielo por nosotros, sino que es también nuestro fiador. Las dos cosas dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Como fiador paga la deuda, pero como precursor que va por delante nos muestra la vida y nos da la vida. Así que hemos de tener eso presente. Vivir por largos días nos tiene que llevar a mirar al Señor, pero también nos tiene que llevar a mirarnos a nosotros mismos. Y vuelvo a lo de antes, privilegio y responsabilidad. Sabéis seguramente todos cómo comienza el Salmo 22, ¿verdad? ¿Cómo comienza el Salmo 22? Cuyas primeras palabras el Señor pronunció audiblemente en la cruz. ¿Nos acordamos? Si queréis, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Salmo 22. ¿Cómo comienza? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí se habla de la muerte de Cristo, pero se habla también de la resurrección de Cristo, porque a partir del versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, se habla del sacrificio, igual que Isaías 53:10, de la expiación, aquí se detallan cosas de la cruz, y se habla de la resurrección de Cristo, pero también se habla de nosotros, porque en el versículo 30... se dice, la posteridad le servirá. La posteridad. ¿Qué posteridad? La que es su descendencia, la que es su linaje. Aquellos que se le ofrecen voluntariamente, como dice otro salmo, en la hermosura de la santidad. Aquellos que han entendido lo que significa el mensaje de Cristo. Eso servirá a Cristo voluntariamente. Y servir a Cristo voluntariamente es amarle, es obedecerle, es crecer en santidad, es mortificar el pecado. ¿Entendido? Así que Cristo ve y Cristo vive. Gran privilegio porque nos ve y vive para nosotros, y gran responsabilidad porque nosotros vemos y también vivimos. Debemos mostrar esa clase de vida. Pues termino, para no alargarme mucho, con unas consideraciones finales a modo de aplicación, insistiendo en estas mismas cosas que acabo de decir. Consuelo y responsabilidad. Aquí tenemos el gran consuelo que todo creyente debe sacar de estas palabras. He dicho al comienzo del culto, hermanos, arriba los corazones. Que no he visto esta mañana a nadie que haya entrado con una sonrisa. Casi todos con las caras largas. Problemas de todo tipo. Con la familia, con los hijos, con las mujeres, con los maridos, en el trabajo, problemas míos físicos, problemas psicológicos, problemas con los padres, problemas de todo tipo, y parece que venimos y digo, hermano, arriba los corazones, que Cristo nos ve y vive. Si Cristo es eterno, su amor, ¿cómo es? Eterno. Y su cuidado, eterno. Y su misericordia, eterna. Y su reino, eterno. A veces nos dejamos llevar por pensamientos y decimos, bueno, ¿estará o no estará con nosotros? A veces la prosperidad de los enemigos de Cristo y de la Iglesia nos hace pensar, ¿es Cristo está vivo? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que no hace? A veces las enfermedades nuestras nos hacen dudar. A veces los peligros que se levantan contra nosotros en distintos aspectos y en distintos modos también. A veces perdemos las bendiciones materiales que teníamos años antes o días antes, la salud o lo que sea, y también, y todo eso nos puede llevar a tambalearnos. Pero hemos de estar seguros de que Cristo tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada uno de su iglesia. Y hay muchos pasajes, tenéis en la guía del culto algunos, en donde se habla de la destrucción de todos los enemigos de Cristo. Igual que se dice que el último enemigo destruido será la muerte, pues hay otros muchos que se hablan de que todos los enemigos perecerán. Todos los que son enemigos nuestros, de nuestras vidas, el pecado, la muerte y muchas más cosas, serán destruidos. Así que arriba los corazones. Tenemos motivos para estar alegres. Del apóstol Pablo vemos que en muchas ocasiones habla de su tristeza, ¿verdad?
y habla de tener tristeza sobre tristeza, pero después una y otra vez exhorta a los cristianos a decir, regocijaos, ¿en qué? En vuestra salud, en vuestro dinero, en que ahora no tienes problemas en el trabajo, regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que se nos dice. Y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En segundo lugar, quiero hacer una invitación a los que no son de Cristo. Hay algunos, por la razón que sea, que no son de Cristo. Digo, ¿no es triste en la vida cuando uno tiene que enfrentar un problema solo? Si alguna vez nos ha tocado pasar por ahí, por enfrentar solo. A veces hay problemas que no podemos compartir o que querríamos compartir, pero no tenemos nadie cerca de nosotros con quien compartir el problema. Y es duro y es triste, ¿verdad?, compartir o tener un problema solo. En los problemas grandes de la vida es duro cuando uno se encuentra solo. Pablo se encontró en algún momento solo, en su segundo encarcelamiento, ¿verdad? ¿Nos recordamos lo que dijo, segunda carta a Timoteo? Todos me han desamparado. Eran cristianos los que iban con él, pero a consecuencia del problema que podía ser estar junto a Pablo, todos lo desampararon. ¿Pero qué dice Pablo? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El mismo Señor que se le apareció en el camino de Damasco, porque lo veía y porque vivía, le dio fuerzas. Entonces digo, ¿qué excusa tienen o tenéis, me dirijo a algunos presentes, pequeños o mayores, para no ser de Cristo? ¿Qué excusa? Cristo no es un amigo que nos convenza con una vana esperanza, con una promesa que luego no va a cumplir. Cristo es el que está con nosotros en los peores tiempos. Hay un proverbio que dice que un amigo es mejor que un hermano en tiempos de angustia, ¿verdad? Pero Cristo puede ser tu amigo y además es tu hermano y además es tu esposo y además es tu cabeza y además es tu rey y además es tu Señor. Todo eso es Cristo. Entonces, ¿qué excusa hay para no acercarnos a Cristo cuando Él nunca dejará nuestro cuidado? ¿Qué excusa? Nos podemos estar engañando toda la vida diciendo yo soy de Cristo, porque vengo el domingo al culto y soy de Cristo. Y le estoy pidiendo al Señor que me oriente, y le estoy pidiendo tal cosa, cuando en realidad después no quiero saber nada de Cristo para el resto de mi día, o para mis planes, o para mi vida, o para... Vamos a ver un pasaje que es significativo. En segundo libro de Samuel, capítulo 19... Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Aquí se nos narra pues el regreso de David a Jerusalén. Como sabéis, tuvo que salir huyendo a causa de su hijo que quería matarlo, y durante su huida algunos pues se enfrentaron con él y le dijeron de todo, y otros lo ayudaron. Seguían confiando en que él era el rey que Dios había designado, y algunos lo ayudaron, y entre ellos lo ayudó un anciano que se llamaba Barzillai. Cuando iba huyendo, lo ayudó un anciano, le dio pan, le dio comida, le dio higos, le dio vino a él y a lo suyo, a David y a lo suyo. Y cuando David regresó, David quiso pues recompensar a aquel hombre. Pero aquel hombre era ya mayor, y segundo libro de Samuel, capítulo 19, leemos en el versículo 37 que dijo: el rey le dijo, vente conmigo a Jerusalén. Y él le dijo, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Soy muy viejo ya, yo que voy a disfrutar en la corte, voy a ser una carga para ti, déjame que yo me vaya para mi casa. Mas he aquí, le dijo ese hombre, que tu siervo Kimán era el hijo de Barzillai. He aquí tu siervo Kimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Es decir, no estoy ya con edad, ni quiero ser una carga para el rey, pero si tú quieres recompensar lo que yo he hecho, hazlo con mi hijo. Es decir, dejo el cuidado de mi hijo a ti.
Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero luego vemos más adelante en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 7, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 7, que David también se hizo viejo y tuvo que dejar a ese hijo de Barzilai al cuidado de su hijo Salomón. Era ley de vida. El padre viejo dejó el cuidado de su hijo al rey David. David, que era mayor que ese hijo, se hizo viejo y tuvo que dejar el cuidado de ese mismo hijo a su hijo Salomón. Y lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 7, donde David está dando instrucciones a Salomón y, entre otras cosas, le dice: a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Digo, Cristo no va a dejar el cuidado de ninguno de los suyos a otra persona. Y el Señor nos dice: el que cree en el Hijo tiene el testimonio. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ni tendrá largura de días, ni tendrá calidad de vida, por mucho que se quiera engañar quien quiera. Por eso digo, entonces, ¿qué motivo hay para no acercarnos a Cristo? Cuando Cristo, por una parte, nos invita, pero por otra parte también nos dice, lo dice Juan el Bautista, el que rehúsa creer en el Hijo, no solamente no verá la vida, no solamente no tiene la vida, como dice Juan en su primera carta, sino que la ira de Dios está sobre él. Invito a todos a que pensemos en ese asunto. Y en tercer lugar, hermanos, si somos creyentes hemos de pensar en nuestra responsabilidad. Cristo ve, Cristo vive, y nosotros todos, si somos creyentes, tenemos una gran deuda con el Dios Trino, una gran deuda con Dios el Padre, que envió a su Hijo, una gran deuda con Dios el Hijo, que murió para hacer expiación por nuestros pecados, y una gran deuda con el Espíritu Santo, que es el que nos ha dado vida. Sabemos muchas cosas, ¿verdad? Al menos decimos que las creemos. Que hemos sido librados de la ira venidera, que hemos sido sacados de la condenación, donde estarán muchos y están muchos personas y ángeles. Decimos que somos admitidos en los lugares celestiales con Abraham, con Isaac, con Jacob. Decimos que vamos a ser recibidos en las moradas eternas y decimos un largo etcétera. Y ahora digo yo, ¿y no vamos a vivir para glorificar a aquel que nos ha dado tanto? Si Cristo nos ordena orar, ¿no oraremos? Si Cristo nos ordena mortificar nuestra carne, nuestro orgullo, nuestros pecados, ¿no los mortificaremos? Si Cristo nos ordena amar, ¿no amaremos? ¿Tendremos en poco lo que Él ha hecho? Si somos tizones arrebatados de un incendio, ¿querremos estar en medio del fuego del mundo? Dice en el libro de Apocalipsis que Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿No vamos entonces a contribuir al propósito por el cual hemos sido salvos? ¿No vamos a esforzarnos por mostrar la nueva vida llevando el mensaje del Evangelio a los demás? Puede que ahora en la lucha con nuestro pecado y en la lucha con el pecado tengamos lágrimas. Pero está escrito en el libro de Apocalipsis que llegará un día en que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Pero los que siguen rechazando a Cristo con gran necedad y con gran locura, los que no quieren ser de este linaje, tendrán lágrimas que nunca se secarán. Pues Dios bendiga su palabra y nos lleve a todos a la gratitud y también, si es necesario, al arrepentimiento. Y si estamos pasando por algún momento difícil, hermanos, arriba los corazones, porque Cristo nos ve y Cristo vive y Cristo sigue cuidando de su obra. Hay un salmo, yo os invito a que lo leáis en casa, el Salmo 77, donde el salmista empieza dudando de todo y llega un momento que dice: enfermedad mía es esta.
quizás no hablemos como el salmista, pero el salmista empieza diciendo, ¿habrá perdido Dios su misericordia? ¿Se habrá olvidado de su pueblo? Y empieza a razonar diciendo, a partir de sus problemas, si Dios se ha olvidado de todo. Pero llega un momento en que le viene una luz a la cabeza y dice, esto es una enfermedad mía. Yo no puedo seguir por este camino. Voy a traer a la memoria los días de la diestra del Altísimo. Voy a traer a mi memoria las obras de Dios. Voy a traer a mi memoria la obra fundamental que es la obra de Cristo. Pues, hermanos, que Dios bendiga su palabra y nos haga a todos entender esto, nuestro privilegio y también nuestra responsabilidad que tenemos como linaje de Cristo, que Él ve y por el cual dio su vida y sigue viviendo. Que así sea.